a ver cómo va a haber sanación. Y vamos a tocar algo, un instrumento que es el shofar, que lo tengo aquí. Lo voy a tocar en este programa voy a tocar el shofar por el pueblo de Israel, para sanación del pueblo de Israel, pero va a también traer una sanación para las personas que tienen condiciones médicas, diabetes. Hoy van a haber personas con hipertensión arterial que van a sanar, van a haber personas que tienen reflujo gastroesofágico que quiero que sanen, van a haber personas que tienen una dolencia en una articulación, van a haber personas que han pasado de médico en médico sin poder encontrar sanación, pero hoy van a sanar. Personas ateas van a entender, personas cristianas van a entender, personas judías van a entender, musulmanes y de todas las denominaciones, personas con seguro médico, personas que están en la política y están siguiendo el programa muy de cerca. Hay unos que ven el programa y les da pena decir que lo ven, y hay otros que se orgullecen de verlo, porque así son las cosas cuando son hechas con totalmente sinceridad. Es como una espada de dos filos que corta. Y hace 4000 años había una señora que tenía muchas ganas de quedar embarazada y no podía quedar embarazada, pero de repente quedó embarazada y estaba muy contenta. Pero en un momento dado, ella sintió que había algo en su vientre, porque sentía que habían cuatro paticas que golpeaban muy fuerte en su vientre. Los dolores eran demasiados y ella se recostó ahí en el lecho de una tienda de campaña donde ella estaba, probablemente allá en el desierto. Y dijo así, como muchas personas dicen en el cuarto o en la cámara de su cuarto, hoy en día ella también lo hizo hace 4000 años atrás. Dijo así: Dios mío, ¿qué está pasando? Tengo mucho dolor en mi vientre. ¿Por qué siento estos dolores? Y el niño se mueve tan fuerte. Y Dios le respondió: porque no es un niño, son 2 niños los que tienen en tu vientre. Y estos 2 niños van a tener una lucha uno contra el otro por el resto de su vida. Es una profecía. Y después vas a ver. Y sucedió que nacieron 2 niños, y los niños se llamaron Jacob e Esaú. Cuando sacaron el primer niño que se llamaba Esaú, dijeron: mira, aquí viene un primer niño. Pero cuando están sacando ese primer niño, ven una manita atada al talón de ese niño. Y es que venía un segundo niño que se llamaba Jacob y venía atado al talón del primer niño. Así dice la Biblia. Entonces, cuando nacieron, así les colocaron Jacob y les colocaron Esaú, que es el que quiere decir el que viene enganchado Jacob, que quiere decir el que viene enganchado del segundo niño. Y pasó el tiempo y los niños crecieron, se hicieron fuertes. Uno se hizo un gran cazador, le gustaba ir a cazar al bosque. El primer niño, que se llamaba Esaú, era rojizo, era un niño que tenía mucho pelo abundante, era fornido, fuerte, muy bien parecido, y se convirtió en un gran cazador. Y a su padre le daba mucha alegría. Y también tenía la bendición de ser el primer hijo, que se llama el primogénito. Se iba y cazaba y traía a la casa. Y el otro hijo, el menor, que se llamaba Jacob, el mayor se llamaba Esaú, el primogénito, y el menor se llamaba Jacob, solamente se quedaba en la tienda de campaña. Le gustaba mucho quedarse con la madre, le gustaba cocinar y no le gustaba ir mucho al bosque. Pero un día, cuando venía el hermano mayor del bosque de cacería, el hermano mayor, Esaú, tenía mucha hambre y Jacob estaba preparando una sopa de lentejas. Y entonces, cuando preparaba la sopa de lentejas, el hermano le dijo: dame un poco de esa sopa de lentejas. Y el hermano menor le dijo, muy astutamente, le dijo: yo te doy la sopa de lentejas, pero no es gratis, es a cambio de algo. Dice: ¿cómo así a cambio de algo? Te la cambio por tu primogenitud, o sea, por la bendición que Dios te dio por ser el primero. Y Esaú, que era un hombre de cacería y no pensaba en mucho, no apreció la bendición y dijo: dame acá esa sopa de lentejas, ahora mismo me la como.
qué progenitor, ni qué cosa. Eso a mí no me interesa. Lo único que tengo es hambre. Y entonces Jacob le entregó la sopa de lenteja, pero Dios, que todo lo escucha, y cuando uno habla, debe tener cuidado con las cosas que habla, porque Dios escudriña la mente. Y Él entregó algo muy preciado. Él entregó una bendición. No le interesó, entregó la bendición. Y sé que la sopa de lenteja tiene muchas cosas buenas, pero no es para entregar una bendición. La sopa de lenteja es alta en proteínas, también es alta en fibra. La sopa de lenteja es una buena fuente de hierro. La sopa de lenteja, que existe hace más de 4.000 años y se habla en Génesis de la Biblia, también sirve para la digestión. La sopa de lenteja tiene vitaminas, tiene vitamina A, que contribuye con la vista. La sopa de lenteja tiene la vitamina E, la E como Edén, que sirve para evitar el cáncer, es anticancerígena. La sopa de lenteja también tiene vitamina K, que sirve para la coagulación, excelente, pero no es suficiente para entregar la bendición de una persona. Nunca cambies tu bendición por nada material ni nada físico, porque Él lo hizo. Y entonces el hermano menor tomó esa bendición y un día se recostó debajo de un árbol y vio las puertas del cielo que se abrían, porque ahora sí, tenía la bendición. Y las puertas se abrían y él veía a los ángeles subir y bajar del cielo. Y después que esto sucedió, se topó, dice el Antiguo Testamento, dice la Torá, se topó con una persona, con un hombre que se le puso en el camino, un hombre mandado por Dios, el Hijo del Hombre. Porque en la Biblia moderna dice que se topó con un ángel, pero la traducción hebrea antigua dice que se topó con un hombre del cielo, como el Hijo del Hombre, y comenzó a luchar contra aquel hombre que viene en el nombre de Dios. Luchó toda la noche y no quiso dejar de luchar. Y por fin le dijo, entrégame la bendición que yo tengo. Y aquel enviado de Dios, el Hijo del Hombre, le dio una bendición y le dijo, ya no te llamarás Jacob, pero ahora te llamarás Israel. Y de ahí viene el nombre de la nación de Israel. E Israel tuvo 12 hijos y de los 12 hijos vinieron las 12 tribus. Pero él se quedó muy preocupado porque se había llevado varias cosas de su hermano. Se había llevado la bendición de su hermano. Y un día le dijeron, tu hermano viene por ahí, que viene con muchas personas. Su hermano había acaparado más tesoros que él. Dios no había desamparado a su hermano, aquel cazador, a Esaú. Y de repente le dijeron, tu hermano viene con 400 guerreros, con 400 soldados. Y él estaba solamente con un grupo de alrededor de 200 personas. Y la mayoría eran mujeres y niños, porque también Dios le dio esa bendición y se habían convertido ambos en jefes de clanes. Habían atesorado muchas cosas, porque cuando Dios da bendiciones, las da en todas las formas. Las da en salud, las da en dinero, las da en familia. Así que ambos se encontraron. Y Jacob tuvo miedo y dijo, mándale regalos a mi hermano, a ver si no me mata por haberme llevado las bendiciones. Mándale un saludo. Y de repente se unieron. Y Jacob pensó que Esaú lo iba a matar. Pero cuando Esaú lo vio, Esaú lo abrazó. Esaú abrazó a su hermano. Lo abrazó. ¿Qué significado tiene esto? Muy importante. En la Biblia dice que cuando él abraza a su hermano, al cual él lo había engañado, cuando lo abraza, él siente como si hubiese visto el rostro de Dios, vio el rostro de Dios. ¿Y qué significa esto, haber visto el rostro de Dios cuando abrazó a su hermano? Cuando su hermano lo abrazó, no lo mató, su hermano lo abrazó. El rostro de Dios significa que después de haber luchado con el ángel de Dios, de haber recibido la bendición, pues entonces vio como si hubiese visto el Hijo de Dios. La palabra dice, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también Jesús dijo, en los evangelios está escrito, él dijo, yo soy el verbo y por el mundo la palabra fue hecha.
y antes del mundo, la palabra ya estaba ahí. Por lo tanto, Él existía desde antes de que fuese encarnado, es lo que quiere decir en el Evangelio. Por lo tanto, desde el tiempo de Jacob, ya ese ángel o esta persona que se le aparece a Jacob es la representación del Mesías. Es la representación del Mesías. Y la lucha con el Mesías es lo que le da la bendición. La lucha significa despojarse de todo lo malo que hay dentro, de todo ese engaño, de todas esas cosas que hacen a un hombre y lo separan de la bendición. Pues a todas aquellas cosas Jesús se las quitó, el Mesías. Entonces Él cambió. Y cuando volvió a ver a su hermano estuvo contento de verlo y lo abrazó. Y su hermano representa, Él vio el rostro de Dios en su hermano, porque su hermano representa las naciones gentiles. Así como le dijo Dios a la madre, estos niños representan dos naciones y su hermano representa las naciones gentiles. ¿Y cuánto tiempo las naciones gentiles han estado protegiendo a Israel? Lo han protegido por mucho tiempo. Pero aquel que tenía la bendición, el de que se llevó la bendición, realmente se separó de Dios. Y no solamente se separó de Dios, persiguió a los profetas. Y cuando Dios mandó a su propio hijo, lo mataron. Pero fíjense que Dios es bueno. Y las naciones gentiles que abrazaron la fe de Dios y abrazaron al Mesías, al mismo Mesías judío, han trabajado para Israel. Han trabajado fuertemente por muchos años para Israel. Y algún día los descendientes de Israel volverán a ver el rostro de Jesús en las naciones gentiles. Y la bendición para Israel será aún más grande, porque volverán a ver su Mesías y lo recibirán. Y la bendición será enorme. Y tengo un shofar y lo quiero tocar por Israel para que vuelva Jesús, para que la nación de Israel vuelva a su Mesías y regrese a Dios y tenga sanación y tenga curación y entienda, porque el Evangelio está siendo pasado a través de todas las partes, la media en el mundo. Las redes sociales tienen mucho mal, pero también tienen mucho bien, porque pasan palabra, pasan aliento para todas las naciones y está llegando a Israel. Así que hoy en día, realmente no hay justificación para decir no creo, porque han escuchado y porque han visto. Y si una persona, a pesar de todo, endurece su corazón y dice, yo soy judío, pero no quiero creer en Jesús, en el Mesías, no quiero creer, es porque esa persona ya lo está decidiendo en su corazón, porque la palabra está llegando, porque programas como este, que son programas sin fines de lucro, son programas para hacer una restauración en todos los Estados Unidos, un reavivamiento, porque hay personas que en este momento, como me dijo una paciente, yo tuve un sueño, me dijo la paciente esta semana. Tuve un sueño que me encontraba frente a un montón de personas y estaban moribundas. Y entre las personas moribundas había muchas personas de fe, pero habían olvidado su fe. Y cuando llegué y les toqué, despertaron y entonces volvieron a recordar y volvieron a su fe y Dios les sopló aliento de vida, curación y sanación. Y eso es lo mismo para Israel. Así que yo quisiera tocar el shofar y voy a tocar una corneta del shofar y lo voy a hacer por un despertar de la nación de Israel para que vuelva a su Mesías, porque los Estados Unidos y las naciones cristianas le están dando la cobertura. Y en el año 1948, las naciones cristianas le devolvieron, los descendientes de Saúl, los cristianos, le devolvieron a Israel su nación y volvieron a ser una nación debido a las naciones cristianas. Y hoy en día las naciones cristianas lo están apoyando, especialmente la tierra prometida, para que sigan adelante. Pero la conversión y la aceptación del Mesías es algo de corazón, es algo que cada cual tiene que valorarlo en su corazón y no puede ser forzado. Es un camino que tiene que caminar con Dios. Es un camino como el camino de Jacob para convertirse en Israel.
porque Israel no nació de la tierra, ni nació de su madre. Israel nace del Espíritu y de la lucha con el ángel, que es el hombre que viene en el nombre de Dios, como está escrito. Así que voy a tocar el shofar. Respuesta.